Pues tengo la encomienda, grata encomienda, de hablar sobre fiestas civiles y vida cotidiana en la Nueva España. En concreto, paseos, saraos, meriendas campestres, juegos y divertimentos galantes. Este tema, muy atractivo, puede ser abordado desde diferentes perspectivas. Desde las crónicas, los diarios, la historia misma, pero también, sobre todo, a través de los objetos suntuarios que utilizaron los novohispanos para los festejos. Haciendo un poco la introducción, me baso en unas fiestas que hubo en la Ciudad de México en el siglo XVI, en concreto en 1538, con motivo de la celebración por la paz de Aguas Muertas que se hizo en Francia, en el puerto de Aguas Muertas, cuando firmaron un tratado de paz, se entrevistaron Carlos V y Francisco I, rey de Francia. Al conocerse esta noticia del tratado de paz, inmediatamente en la Nueva España se dieron a la tarea de celebrar tal tratado con una serie de festejos inusitados de primer orden. Bernal Díaz del Castillo narra con lujo de detalles cómo fueron esas fiestas, celebradas obviamente en la Plaza Mayor de México. Dice el cronista, fueron varios días de fiesta. Hubo como parte de los festejos justas, juegos de cañas, encontronazos de caballeros para romper lanzas, corridas de toros y mascaradas con grandes disfraces. Las fiestas, juegos e invenciones teatrales se hicieron como solían hacerse en Roma, cuando entraban triunfantes los cónsules y capitanes que habían vencido batallas, y los epitafios y carteles que sobre cada cosa había. De la noche a la mañana, la Plaza Mayor de la Ciudad de México fue transformada mágicamente en un frondoso bosque poblado de venados, conejos, liebres, zorros y avives, y mucho género de alimañas chicas de las que hay en la tierra, y 2 leoncillos y 4 tigres pequeños. La transformación y manipulación de la naturaleza están presentes en estos festejos. Se hicieron incluso naumaquias en la Plaza Mayor y hubo como fin de fiesta 2 grandes cenas. La primera la hizo Cortés y la segunda el virrey Antonio de Mendoza. Se reunieron para esta cena en las casas reales, lo que son las casas viejas de Cortés, y dice Bernal Díaz, a otros corredores estaban otras damas muy ricamente ataviadas, que las servían galanes, pues las grandes colaciones que se daban a todas aquellas señoras, así a las de las ventanas como a las que estaban en los corredores, y les sirvieron mazapanes, alcorzas de acitrón, almendras y confites,
y otras de mazapanes con las armas del marqués. Recuérdese el escudo de armas de Hernán Cortés, sus armas, que estaban impresas en los dulces, y otras con las armas del virrey, el escudo del virrey Mendoza. Y todas doradas y plateadas, y entre algunas iban con mucho oro. Y demás de esto, vinos, los mejores que se pudieron haber, pues aloja y el arca, y cacao con su espuma y suplicaciones, y todo servido con ricas vajillas de oro y plata. La fiesta, continúa Bernal Díaz, se hizo en los corredores de las casas reales, que estaban transformados, hechos unos como vergeles y jardines entretejidos por arriba de muchos árboles, con sus frutas al parecer que nacían de ellos. Encima de los árboles, muchos pajaritos de cuantos se pudieron haber en la tierra, y tenían hecha la fuente de Chapultepec, y tan al natural como ella es, con unos manaderos chicos de agua que reventaban por algunas partes de la misma fuente. Y allí, sobre ella, estaba un gran tigre atado con unas cadenas, y a otra parte de la fuente estaba un bulto de hombre, es decir, una escultura de gran cuerpo, vestido como arriero, con 2 cueros de vino, sobre los que se durmió de cansado. No es otra cosa más que la representación de Baco borracho, que estaba precisamente en esa fuente. Y había 4 indios que se robaban el vino de los cueros y se emborrachaban. Estas eran unas representaciones importantísimas porque son las primeras de indígenas que tenemos para el arte de la Nueva España. La cena ofrecida por el virrey Mendoza fue también, como era de esperar, un alarde sibarita y culinario. Había en las mesas 2 cabeceras de honor, una ocupada por el conquistador y otra por el virrey. La sirvieron, como era la costumbre moderna, maestresalas y pajes, y hubo grandes servicios con mucho concierto, además de música de cantares en cada una de las cabeceras. Los instrumentos que amenizaron el banquete fueron trompetería, arpas, vihuelas, flautas, dulzainas y chirimías que se tocaban en especial cuando los maestresalas servían las tazas que traían a las señoras. Un espacio importante que dedica Bernal Díaz en su texto es la descripción de lo que allí se sirvió en las mesas. Y llama la atención que había empanadas sorpresa, que al cortarlas salían sobre las mesas corriendo conejos y volando aves. Pasteles de codornices y palomas, y luego gallos de papada, y gallinas rellenas, luego manjar blanco, tras esto pepitoria, luego torta real, luego pollos y perdices de la tierra, y codornices en escabeche, y luego alzan aquellos manteles 2 veces y quedan otros limpios con sus pañizuelos. Hay que recordar que hay una transposición de estos festejos y de esta fiesta que se basa en las festividades que se hicieron en la ciudad de Bolonia,
con motivo de la entronización de Carlos V. Entonces, las fiestas como tal y los modelos están circulando ampliamente. Haciendo un salto, quiero leerles esta nota de Antonio de Robles que aparece en su diario. El sábado 6 de noviembre de 1700 salió otra máscara con representación del mundo al revés. Los hombres vestidos de mujeres y las mujeres de hombres. Ellos con abanicos y ellas con pistolas. Ellos con ruecas y ellas con espadas. Carro vestido gallardamente con el retrato de San Juan de Dios y un garzón ricamente adornado que recitaba una elegante loa. Como vemos, la fiesta permite hacer estas representaciones del mundo al revés. Y vamos a entrar o acercarnos un poco más a paseos concretos, a sitios de fiesta concretos. Y estamos viendo un biombo con el Palacio Real a la derecha y el Paseo de la Alameda a la izquierda. Le faltan algunas hojas, pero podemos ver precisamente la representación que me interesa es la de la Alameda, que está a la izquierda, y el biombo es del Museo de América de Madrid del siglo XVII. Vemos una fuente y luego estas nubes Nambam que aparecen interrumpiendo la vista, nubes doradas, que son influencia japonesa, de los biombos japoneses que llegaron a la Nueva España. Vemos a los personajes elegantemente vestidos, van de negro, que era el color más caro que se podía conseguir, y algunas mujeres con sus esclavas detrás, es decir, con el cortejo, y hay una interesante vendedora de tamales. Allí entre las bancas están departiendo, están disfrutando de ese espacio jardinado. Este es otro biombo en donde también se representa el Paseo de Iztacalco y la Alameda. Vemos más de cerca a esa mujer que está enfrente de una gran olla de tamales. Y obviamente lo interesante es la cortesanía, el galanteo, el dejarse ver. La Alameda fue motivo de muchos festejos. Por ejemplo, esta nota de Castro Santana. Después de haber lidiado toros en la plazuela de San Diego está enfrente de la Alameda, fenecióse la diversión de esta tarde con un monumento monte carnaval que se fabricó en la medianía de la plaza, en el que había varias vestiduras de medias, calzones, chupas, becerros, carneros, cabritos, cerdos, pavos, gallinas, perdices, palomas, pájaros ensontles, jamones, lomos, longanizas, rosca de pan y de bizcochos, y todo género de vituallas y hortalizas. Este monumento Monte Carnaval podemos pensar que fue como un palo encebado, que había que subir para agarrar toda esta serie de vituallas. El mismo Castro Santana dice, esta misma tarde y las dos siguientes,
Con motivo de ser carnestolendas, fueron numerosísimas las concurrencias en el deleitoso paseo de la Alameda, en donde estuvieron sus excelencias, o sea, el virrey y la virreina, con varias patrullas de soldados. Recuérdese que la Alameda era un paseo de élites. Era común, también lo registra Castro Santana, por ejemplo, la tarde del 24 de junio de 1754, con motivo del cumpleaños del excelentísimo señor virrey don Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, conde de Revillagigedo, fue crecido y numeroso el concurso que hubo en la Alameda. Los miembros de las élites, los personajes más importantes, llevaban a su corte de esclavos ricamente ataviados para lucirlos, para demostrar su poder económico y su calidad como personas principales, que era como se decía. Vemos un biombo que tiene en la parte baja la representación de la Alameda. Ya estamos en el siglo XVIII y es un biombo de maque en donde quedan representadas pues las personas que acudían a este hermosísimo y agradable paseo. Y otra de las vistas que tiene el biombo es, digamos, los extramuros de la ciudad, en donde al traspasar las goteras, así se dice, las goteras de la ciudad, se llegaba a sitios de recreo, como San Ángel, San Agustín de las Cuevas, Tacubaya o las huertas mismas de San Cosme. Vemos esta hermosa imagen de la Alameda desde el convento de Santa Isabel. Es un cuadro de castas y allí aparece la familia con el negrillo que está allí junto a la señora, y vemos o podemos imaginar cómo eran las fuentes, los andadores. Era un paseo cerrado, tiene arcos por todos lados, y a la izquierda podemos ver las capillas del Calvario. Hay también coches. En este sentido, a la menor provocación, los habitantes ricos de la Nueva España sacaban coches. Hay registros, por ejemplo, de un bautizo en el que se juntaron 100 coches que transitaron por la Ciudad de México con motivo del festejo del bautismo. Esta es otra de las vistas, un óleo que está en España, en donde podemos ver la iglesia de Corpus Christi y en primer plano el acueducto y la Alameda. Entonces, es la representación ya de un jardín a la francesa. Ya la naturaleza ha sido domeñada, sometida, y tiene obviamente la influencia de los jardines franceses. Otra vista más de la Alameda, en un cuadro también que está en España, y a lo mejor las fuentes no son del todo reales. Hay mucha cosecha, por así decirlo, de parte del pintor, pero de que fueron importantes, lo fueron. Aquí vemos el plano
ignográfico de la Ciudad de México, de Ignacio Castera, que se conserva en la Hispanic Society de Nueva York. Si ustedes observan a la derecha, es la representación de la Alameda con sus fuentes, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Aquí las vemos más cerca. Dice Alameda vista por su frente. Es parecido al cuadro anterior. Estamos en 1776. La fuente de Hércules, la fuente de Arión, la fuente de Tritón y la fuente de Ganimedes. Les decía que a veces hay mucha invención. Por ejemplo, en este retrato, delicioso retrato, ya con todo el carácter ilustrado, porque además las dos niñas se dan a la tarea de plantar unos bulbos y la otra niña lleva una regadera, van rumbo al jardín, están manipulando la naturaleza. Una de las niñas va vestida como Flora, la diosa Flora. Bueno, de fondo, el pintor Juan Sáenz eligió la representación de estas fuentes. Y vemos a Neptuno, vemos otro carro triunfal con cisnes, etcétera. Obviamente esto no estaba en las casas. Es una recreación y es un gusto por representar por los espacios jardinados de élite. Ahora, pasando a San Ángel, hay una cita muy interesante con motivo de la visita del primer conde de Revillagigedo y su mujer al pueblo de San Ángel. La mañana del 4 de agosto de 1752, en su pueblo de San Ángel, el señor don Francisco de Chávarri, oidor decano de esta audiencia, hizo convite para almorzar a su huerta a sus excelencias, familia y comitiva, y a muchos sujetos principales de esta corte. Aderezó la casa costosamente y mandó formar en la huerta 2 costosas galerías cubiertas de ramos y flores. En la primera se hallaba un buen dispuesto estrado con muchos asientos de damasco, rodeada la galería de taburetes de seda, y habiendo entrado toda la comitiva, repentinamente se despeñó una gran porción de agua, que con arte se tenía represa, la que causó gran diversión, sonando al mismo tiempo un golpe de música que estaba oculto en varias cuevas que tenían formadas al pie de los troncos de los árboles. Y corriéndose después unas cortinas, el efecto teatral, se dejó ver la segunda galería, en donde estaba una larga mesa cubierta de exquisitos y pulidos manjares, con todo género de bebidas. Tomaron sus asientos y gustaron en este opíparo banquete hasta más de las 12 del día, que sus excelencias se retiraron a su palacio. Como les decía, la influencia francesa es decisiva sobre todo en el siglo XVIII y en el XIX, principios del XIX. Aquí vemos un baile campestre en el jardín del Tívoli de la época Imperio, con la orquesta y hombres, y mujeres y espectadores, todos disfrutando de la naturaleza.
Antonio de Robles, ahora en su diario de sucesos notables, dice, viernes 1 de junio de 1703, visita del virrey Francisco Fernández de la Cueva y su mujer a San Agustín de las Cuevas. San Agustín de las Cuevas fue el sitio de recreo con casas de campo, casas de placer, casas de campo, en el pueblo que hoy es Tlalpan. Allí estaban las huertas, allí estaba reunida por varios meses en verano, se trasladaban y se dedicaban pues a jugar, había toros, a pasear, a visitarse de casa en casa. Y dice Antonio de Robles, como noticia de ese día, del viernes 1 de junio de 1703, vuelta de los virreyes a la ciudad. Esta tarde volvieron de San Agustín de las Cuevas los señores virreyes, a donde habían ido desde el domingo por la tarde, al festejo que les hizo el tesorero de la Casa de Moneda, don Francisco de Medina Picasso. Y hubo toros lunes, martes y miércoles. Y para la comida se concertó dicho tesorero con los cocineros de su excelencia en 5,000 pesos que les dio. Y dicen, hizo dorar un pino grande con oro de hoja, lo cual le costó 3,000 pesos y por todos gastos llegan a 20,000. Era un derroche impresionante. Vemos aquí un biombo que despliega una vista de una de las terrazas de San Agustín de las Cuevas. Es una obra del siglo XVIII y están representados por parejas. Están representados por parejas los invitados a esa terraza y otros jugando cartas. El galanteo amoroso era, pues ahora sí que podríamos decir, el deporte preferido de las altas clases sociales. El cortejo, el amor galante, y quiero que se fijen en la pareja que está junto a la niña, esta señora que lleva un rebozo como que se está tapando la cara o trata de taparse la cara. Bueno, lleva una piedra en la mano. ¿Y qué es lo que hace? Aventársela al caballero que está a su derecha, porque entre los dedos de la mano derecha lleva un camaleón y la está asustando. Entonces, es el juego, doble juego de rechazo, amor, lo que está siendo representado. Este galanteo es más evidente en la pareja de la izquierda, en donde está ese hombre con su tricornio. Y la niña que está en el centro lleva un pequeño tlacuache. Entonces, es un animal que se le vincula con la fertilidad y vemos que está presente todo este juego del amor. Visita del segundo Marqués de Cruillas a la casa de campo de San Agustín de las Cuevas, segundo conde de Regla, en 1789. Celebraré, es una carta, hayan vuestras mercedes tenido felices Pascuas, considerando habrán ido a algunos nacimientos,
como sucedió el año anterior, para cuya caminata tuve el honor de acompañarlos y divertirme yo también, persuadiéndome que habrán vuestras mercedes puesto su magnífico nacimiento. En San Agustín de las Cuevas están yendo a visitar los nacimientos. Considero cuán molida habrá quedado la condesa de tirar grajea y poner pica pica. Para los que no saben qué es el pica pica, pues son unos polvos que se usaban, seguramente muy tóxicos, y que daban una comezón impresionante. Y tirar grajea es repartir dulces. O cómo se habrán vuestras mercedes divertido en ese ameno pensil de San Agustín, ya paseándose por esos callejones, ya yendo a Xochimilco y en canoas paseando por medio de aquellas maravillosas chinampas, y ya también yendo a Coyoacán al mercado. Todo lo tengo muy presente, lo hermoso de ese territorio, y cada vez conozco que es lo único que hay en este globo terrestre. No hay otro mejor clima que este hermoso jardín terrestre mexicano. Obviamente las bromas, esconder sombreros, dar regalos, sorpresa, estaban a la orden del día porque a eso iban a divertirse. Estamos viendo otro biombo que también está en San Agustín de las Cuevas, está San Agustín de las Cuevas representado, y aquí están bailando la pareja del centro, muy elegantemente ataviados, y los músicos con una flauta, con una guitarra de Castilla, un violín, etcétera, y del lado izquierdo los sirvientes, sirviendo vino para agasajar a los invitados. Del lado derecho está llegando de viaje del camino que se hacía de la Ciudad de México a San Agustín de las Cuevas esta pareja. ¿Por qué digo que vienen de viaje? Por la ropa. Es ropa de camino. Entonces, hay ropa especial para la corte, ropa especial para los lutos, ropa especial para hacer los viajes, los caminos, ropa especial para las fiestas en casas de placer, en casas de campo. El 1 de mayo, narra Antonio de Robles, el tesorero hizo aparejar para la virreina una canoa de 12 varas de largo, 4 de ancho y 3 de alto, muy dorada, con 10 remeros vestidos de lampazos de China, que costó más de 1,000 pesos. La embarcación salió por el canal de la Viga a las 3 de la tarde, rumbo a Iztacalco. Llevaba música e iba acompañada de varias canoas con mucha gente. Volvieron después de las oraciones, es decir, al anochecer. Y vemos un óleo, un cuadro, precisamente que representa la visita a Iztacalco del virrey Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque. Vemos la embarcación dorada, vemos a la guardia de los virreyes, de alabarderos en tierra, esperando, y el paradisiaco lugar que era Iztacalco, con los canales, vendedores ya en las trajineras de loza, por ejemplo, y obviamente todo esto para dejarse ver entre los miembros similares. Otro biombo con esta escena precisamente del paseo de Iztacalco. Y había representaciones teatrales. Por ejemplo, podemos ver
en la parte del centro arriba un desposorio de indios. Y vamos a ver también en otros biombos los juegos y las carreras, por ejemplo, de caballos, las salidas a las monterías, es decir, a cazar, pero sobre todo interesa en la parte baja las meriendas campestres. Allí hay un rico hombre, pues que está coqueteando con esa dama que está de pie, que lleva a su sirvienta, y les están ofreciendo comida y pulque también. Del lado derecho vemos los odres de un indio que va cargando los odres con pulque. Para esto se transformaban quienes se subían a las trajineras, se coronaban con flores y pues es ese culto, como les digo, a la naturaleza. Vemos otro biombo también con la escena del Paseo de Iztacalco, del siglo XVII, y ahí está lo que les decía, ropa de campo, en especial ropa más cómoda, pero obviamente muy cara. En el LACMA de Estados Unidos se conserva este biombo con el palo volador, la danza de Moctezuma, un volteador de troncos que está con los pies girando a un tronco, y los desposorios de indios en el extremo derecho. Este es el ambiente de fiesta de Iztacalco, que competían con San Ángel, con San Agustín de las Cuevas. El biombo es espléndido y aquí de José Antonio Bazaraz, la representación de la danza de Moctezuma. Esta gran danza de indios, o mitotes también, se escenificaban precisamente en esos días de fiesta. Vemos curiosamente del lado derecho los instrumentos occidentales de música, en tanto que del lado izquierdo están los de ascendencia prehispánica, los caracoles, o ese teponaztli, o esa música de carácter indígena. Y al centro, el emperador Moctezuma. Una forma, pues ahora sí, de reafirmar el pacto que se tenía con el mundo indígena. Otro biombo, en este caso también con desposorio de indios, palo volador, un mitote, la danza de Moctezuma y bebedores de pulque, del Museo de América de Madrid. Al centro, el palo volador, y vemos cómo está una pareja en la parte media del centro que va a caballo, lo que indica que se hacían estas cabalgatas en el campo. Hay personajes con súchiles, hay danzas y la representación de los bebedores de pulque en primer plano. Otro de los biombos, en este caso, con el tema de la entrada de un virrey, se puede ver en el centro el par de arcos que indica que está en Iztacalco, que son los arcos de Iztacalco. Vean entonces, pues toda la parafernalia de esta entrada de un virrey. Y aquí están los arcos en primer plano en este cuadro y los canales que tanto maravillaron y tanto gustaron a propios y viajeros.
Del Museo Franz Mayer, de la Ciudad de México, otro biombo con el mismo tema de esas terrazas de las casas de placer. Y aquí hay un interés por parte del pintor de dejar constancia de la ropa muy rica a la izquierda y la ropa cómoda o la ropa de menor calidad a la derecha. Es interesante porque ahora sí que son como tipos físicos. Y las meriendas campestres. Otro biombo, nuevamente. La información en los biombos es sorprendente, en la cual vemos un paisaje idílico, fingido, obviamente, pero con una tabla de quesos y pan y vino, precisamente, para descansar un rato, tomar fuerzas, porque este par de caballeros han estado de montería, es decir, de caza con perros, caza con armas, y las salidas al campo y a la zona lacustre, obviamente, cazar patos, ánades, etcétera, pues era otro de las actividades muy socorridas. Vemos que para cabalgar en el campo llevaban ropa especial, y este es un mueble de taraseado de la Villalta de San Ildefonso, Oaxaca, del siglo XVII, del Museo Franz Mayer, en el que vemos a este personaje en su corcel. Y la escena de montería, también de la producción de Taracea de la Villalta de San Ildefonso, Oaxaca. Esta obra está en el Museo Arqueológico de Madrid, en donde a través de un grabado flamenco representaron esta gran venación, también se le llama la Casa Mayor, es decir, de animales. Hay perros que ayudan, algunos personajes ayudantes con lanzas, y el personaje principal a caballo, al centro de espaldas. Iztacalco, pues fue muy famoso por este ameno espacio que reunía, en donde se reunían las gentes. Vemos el par de arcos en primer plano, y lo interesante es que este biombo tiene representaciones de japoneses. Todos van vestidos de la manera asiática con kimonos, y hay una representación en el lado derecho de teatro, de una comedia. Entonces también se montaban comedias, peleas de gallos. Del lado derecho podemos ver una pelea de gallos, y claro, las apuestas estaban a la orden del día: juegos de cartas, peleas de gallos, carreras, y para disfrutar al máximo las representaciones de una comedia. Al fondo se ve un estrado con las señoras sentadas a la manera morisca, que están viendo el espectáculo. Otro de los sitios, el Paseo de Jamaica. Claro, hacia la misma zona. Había distintos lugares y también para distintas calidades sociales. Aquí lo que me interesa destacar es la franja de la parte baja. Es el Paseo Nuevo de Bucareli. Desgraciadamente se perdió. Es donde está ahora la calle de Bucareli, que es una especie como de medio eje ahí, realmente muy degradado. Y la parte baja representa el paseo
francesa a la moderna, es decir, ya ilustrado. Aquí vemos otra vista de ese Paseo Nuevo, con una rotonda en el centro que albergaba una fuente con las 4 partes del mundo. Había bancas y la gente transitaba tanto en coches como a pie. Vean la intención del jardín ordenado, del jardín geométrico, del jardín moderno a la francesa. Aquí está la fuente del Paseo Nuevo de Bucareli. Este rebozo que se encuentra en Parham Park, Inglaterra, es una obra de primer orden. Se conoce con el nombre de rebozo de los paseos. Y en la franja de abajo vemos el canal con el pueblo de Iztacalco y las trajineras y las personas pues arriba de las trajineras con sus toldos, los remeros y la iglesia de Iztacalco a la izquierda. En la parte media, el Paseo de la Alameda con sus fuentes, con la fuente principal a la izquierda. Y en la franja de arriba, el Paseo Nuevo de Bucareli. Entonces, quedan los 3 paseos más importantes de la ciudad representados en este rebozo de fiesta, rebozo de lujo, rebozo conmemorativo. Aquí está el detalle de la Alameda y es realmente una obra maestra este rebozo. Vemos también la Guardia de los Virreyes, son paseos de élite, obviamente. Y otro de los sitios de divertimento y de recreo fueron las casas reales de Chapultepec. Recuerden que cuando entraba un virrey, por lo general pasaba unos días, podían ser varios, a veces hasta 8 o 10 días, en las casas reales de Chapultepec antes de poder entrar a la Ciudad de México. Es decir, venían de un viaje, descansaban, se divertían, jugaban, había toros, había representaciones de mitotes, música, comida, escenas que aparecían y desaparecían, es decir, toda una serie de divertimentos. Y lo que estamos viendo en este biombo del Banco Nacional de México es precisamente las casas reales de Chapultepec con en el balcón central, pues el virrey en turno. Y escenas, vean también cómo están engalanados los caballos con esas cintas, es parte de los festejos. El matrimonio de indios, esta representación, aparece dentro de una cajita de rapé, de polvo de tabaco que se aspiraba por la nariz. Al centro de esta tapa de interior vemos la representación de los desposorios de indios que ya habían aparecido en los biombos, y este cuadro en donde está la pareja de indígenas yendo hacia la iglesia con los padrinos. Algo interesante es el par de figuras que van abriendo y bailando enfrente de ellos y van abriendo la comitiva, porque es un matachín y un papaígo, es decir, con panderetas, con vueltas, con giros, para amenizar el festejo. Obviamente, los estrados de las casas fueron lugares también de diversión. Son espacios femeninos para las mujeres, aunque ellas podían invitar hombres, pero son
espacios femeninos. En el estrado es dueña y señora, la señora de la casa, ella es su espacio personal. Vemos en este cuadro de historia religiosa una recreación de un estrado que es una crítica precisamente al lujo, una crítica a la música, una crítica a que las mujeres fumaban. Hay una que lleva allí su cigarrera y hay un pequeño bracerillo ahí también. Es San Juan de Dios redimiendo a unas prostitutas en la ciudad de Granada. Es la historia que cuenta. Pero lo interesante es que es la recreación de un estrado que tiene junto una cama, precisamente, una cama muy ricamente adornada. Vemos entonces la música, que es importante. Las mujeres tocaban el arpa, la guitarra de Castilla y a veces claviórganos y otros instrumentos durante sus estancias en los estrados por las tardes. Y aquí otro biombo en el que una mujer muy elegante está tocando un instrumento. Hay un violín y otro personaje y una mujer con partitura cantando. Pero del lado derecho aparecen estos personajes que están bailando. En la producción de la Villata de San Ildefonso hay una papelera que tiene escenas de galanteo, paseos en el campo, pero me interesa mostrarles esta merienda en una terraza. Se sirve con plata, con los mejores objetos de plata labrada. Y está el galán, ¿verdad?, sentado en ese sitial, y la mujer que va a conquistar, que será su esposa en la historia de este mueble, que aparece representado ya al final, muestra todos los pasos del cortejo. Con el siglo XVIII se inventa la comodidad y esa comodidad se lleva a las casas de campo, a las casas de placer. Es algo moderno y hay ropa, como les decía, para esta ocasión. En este cuadro de castas podemos ver a ese hombre que está en un sofá muy cómodo. Los franceses se están haciendo retratar y las cortesanas se están haciendo retratar en estos momentos sobre esos sofás, sobre sofás similares, y lleva una bata de ascendencia japonesa, azul y blanca, como la porcelana asiática, y la ropa cómoda, la ropa que les permite ser, diríamos, hoy día casuales. Algo también interesante son las mesas de fiesta que aparecen en cuadros que tienen por tema las bodas de Caná. Son el pretexto para regodearse con la presencia de objetos de plata y cristal y ver cómo los usaban. Lo que está al centro dorado de la mesa, con varias piezas, es un taller, es decir, el aparato que contenía vinagre, aceite, sal para aderezar precisamente las viandas. Y en la parte posterior, un mostrador efímero de plata y cristales, con cristales de Venecia, que eran los más caros y los más estimados.
Vemos una jarra de pico y unas fuentes. Este es otra representación de las bodas de Caná, en este caso de la Hispanic Society de Nueva York, en donde del lado izquierdo está el mostrador de plata labrada. Y nuevamente los personajes están de fiesta en la mesa y parece que casi ignoran el milagro que allí sucedió. En cuanto a la servidumbre y en cuanto al funcionamiento de las fiestas y de los banquetes, es importante señalar que en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid se conserva una casa valenciana, una cocina de una casa valenciana, en donde quedan representados los sirvientes. Uno lleva sorbetes en una bandeja junto a la dama, le ofrece sorbetes, hay dulces, hay chocolates, y del lado derecho una mujer ha derramado una taza con el espumante chocolate que acaba de hacer. La representación de la servidumbre en las casas es de importancia. Fue bastante común encontrar a estos sirvientes que dan marco precisamente a ese ambiente tan especial. Es decir, es la servidumbre la que está representada. Y aquí en la Ciudad de México conservamos, por fortuna, una serie de azulejos historiados de cerámica esmaltada, en donde aparecen los sirvientes de una casa que supuestamente se ha dicho era de la marquesa de Uruapa, ahora se sabe que no vivió allí, y aquí aparece un indio vendedor de pollos que está llegando a la casa. El negro con librea lleva 2 jarras, seguramente de agua caliente, porque la señora o el señor han decidido tomar un baño y está yendo a llenar la tina. Esta lavandera que prepara y almidona las sábanas, la ropa blanca, y el jardinero lleva una maceta azul y blanca al jardín y tiene su pala. Algo interesante es precisamente la representación de este otro sirviente de más alta calidad, muy posiblemente un maestresala, que lleva una sopera, seguramente de porcelana china, que ha sido aumentada con labores metálicas y se asoma el cucharón. Obviamente, las fiestas eran a todos niveles y terminaban a veces en pleito, sobre todo las de las pulquerías. Vemos ahí los tinacales, los bebedores de pulque y cómo están peleando del lado izquierdo ya algunos de los indígenas que han acudido a esa pulquería. Las representaciones de mitotes, aquí hay una petaca de viaje en donde aparecen 2 indígenas danzantes en los extremos, izquierda y derecha, y en un balcón las escenas de cortejo, y se están deleitando también con el par de músicos que tocan instrumentos de cuerda de la parte media. Los ambientes campiranos llegaron a los muebles, la escena del pastor de la izquierda y el cortejo a la derecha nuevamente. Estas piezas de maque son de Pátzcuaro y muestran precisamente ese
disfrute, ¿verdad? En las terrazas, en el campo, el galanteo, las rosas, los regalos. Vemos un biombo que curiosamente tiene escenas campestres y chistes. Recuerden que era un lugar para reír, entonces San Agustín de las Cuevas, por ejemplo, había pinturas de chistes. Y aquí están refranes y chistes escritos en boca o en filacterias de los diferentes personajes. Vamos a ver este. Es un detalle. El niño dice, ya me he quitado la bata y parezco sopilote. A ver si con el capote no me gritan garrapata. Es ese juego, ese gusto por las bromas, lo que está representado. Y los juegos de cartas, otra vez un cuadro de castas, con baraja española, por supuesto, y nuevamente se percibe, ¿verdad?, ese lugar de comodidad, de juego. Aquí una mujer a la izquierda dedicada a hacer chocolate con mancerinas copeteadas del líquido de cacao, y a la derecha las dos familias jugando cartas. Perdón. Este cuadro de castas, nuevamente, con el juego de cartas y el chocolate que está trayendo ese niño, y están apostando con colorines, precisamente, con frijolitos de colorín. Nuevamente el ambiente abierto, con árboles, con esa fuente, y juegos como las damas chinas fueron muy populares. Tablas reales o damas chinas. Aquí vemos el tablero con esta pareja de enamorados y esta mujer tocando una especie de salterio. Había otro juego de vital importancia que era el truco. Esta es la producción de Villalta de San Ildefonso, de la colección Guillermo Tovar de Teresa, en donde queda representado un salón del truco de alguna casa de importancia. Es decir, es el antecedente del billar moderno. Aquí vemos a los personajes jugando, las bolas eran de marfil y era importantísimo porque a veces los espacios dedicados al truco dentro de las casas tenían representaciones alusivas a la iconografía del juego. El galanteo. Y vemos estas figuras de porcelana china en donde están pescando en el campo. Y esta mujer que va montada sobre una cabra a un paseo junto con el galán. Noten los rasgos de los chinos, ¿verdad? De los personajes asiáticos que aparecen en esta tetera. Bueno, esto es lo que llegaba a la Nueva España. Y en ese sentido, pues era por varios lados la influencia, tanto por el Atlántico como por el Pacífico. Y para terminar, les presento esta fuente conocida como la Fuente del Risco en San Ángel, que es una fuente monumental que está hecha con conchas de abulón y con porcelana china, japonesa, y es interesante porque es un
amontonar, ¿verdad? Esa riqueza, esa porcelana, y esto está en una casa de campo, para que ustedes vean y se den una idea de esa transformación de esos espacios. Pues con esto espero que hayan tenido una agradable visita a esos especiales lugares que desgraciadamente se han perdido en el tiempo. Ya lo decíamos con el Paseo de Bucareli, que es una pena que esa vía moderna de jardín se haya perdido. Mucho ha cambiado, San Ángel ha cambiado, sobre todo en el 19 y en el 20, y también San Agustín de las Cuevas Tlalpan. Pero esto da una idea precisamente del ocio, del mundo de lo civil. Pues les agradezco enormemente que me hayan escuchado y espero que esto les sirva para darse esa idea de las fiestas y de los paseos, saraos y divertimentos galantes. Muchas gracias. Gobierno de México.